¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. El día de hoy nos acompaña Jennifer Córdoba para hablar de qué es la identidad de género y les voy a platicar un poquito de nuestra invitada. Ella es licenciada en Estudios Humanísticos por la Universidad de Monterrey, es maestrante en Estudios de Género, está realizando una maestría en cine documental. Jennifer se ha dedicado al trabajo activista, fue jefa de Departamento de Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, ha colaborado en distintas áreas de comunicación, principalmente en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, así como en la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y el Festival Quorum. Y bueno, antes de empezar con el episodio que les tenemos preparado, les quiero comentar que Jennifer y yo estamos grabando a la distancia, entonces si llegan a escuchar que el audio se llega a trabar un poco, no se preocupen. De verdad, la información que vamos a recibir el día de hoy es muy importante, así es que créanme que vale la pena quedarse hasta el final. No se van a arrepentir, amigos. Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente Ni Yo Sé. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar con el tema y creo que un buen punto de partida podría ser si empezamos hablando o marcando la diferencia entre lo que es sexo, género y orientación sexual. ¿Qué te parece? Claro, claro. Y yo le agregaría a eso además expresión de género. Son como de los cuatro ejes principales que tenemos entendidos en la sociedad como si fueran delimitados uno junto al otro, ¿no? Nos enseñan en una cajita como si nace una persona hembra, entonces se le asigna como mujer, entonces debe de ser una persona femenina y entonces hay una cuestión de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Se entiende que es heterosexual. Y así al mismo tiempo, ¿no? Si es macho y entonces es un hombre, tiene que ser masculino y tiene que ser heterosexual. Entonces es muy difícil luego poder desmenuzar estas áreas porque la gente luego la tenemos así tan programada, ¿no? De que es una u otra. Y vienen todas estas violencias en relación a que si alguien no cumple con estos estándares, hay un castigo social, ¿no? Como a los hombres que se les dice que son más femeninos o feminados, inmediatamente se les insulta, ¿no? Con cuestiones como que son putos o que son gays, cuando justamente una expresión de género no tiene que ver con una orientación sexual. Si quieres, vamos viendo concepto por concepto, justamente como para poder entender más claro eso, ¿no? Y bueno, hay herramientas muy sencillas que podemos consultar en línea para todas las personas que nos escuchan. Siempre, yo siempre lo recomiendo como chéquense la galleta de jengibre del género, así lo pueden googlear. Y también hay en versión unicornio, pero a mí me gusta la galleta de jengibre. Y ahí nos explica perfectamente de una manera gráfica incluso, pues las partes, ¿no? Cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a que es algo que está en mi cabeza, ¿no? Cómo pienso sobre misma, sobre mí mismo, cómo me autodefino. Y bueno, también ahorita estar diciendo de mí misma, a mí mismo, estamos en un lenguaje binario, ¿no? En un entendimiento que tenemos de la realidad de género, de que solo existen dos, y bueno, eso es otro error que tenemos también muy preconcebido, ¿no? Y bueno, entonces la identidad de género es algo que está en mi cabeza, que todo el tiempo yo me autodefino, no tiene nada que ver con mis partes genitales, ni tiene que ver si me veo como femenina o masculina, si me veo como andrógina, ¿no? Y tampoco tiene que ver con quién amo, ¿no? O hacia quién me siento atraída o atraído o atraída, ¿no? Tiene que ver solamente como cómo me autopercibo. Y eso es como un derecho, o sea, es un derecho humano que toda persona tiene para poder autodefinirse y proclamarse. Entonces, si alguien dice, eh, yo soy mujer, ¿no? Me vea como me vea, ¿no? Si yo soy hombre, me vea como me vea. Si yo soy genderqueer, luego viene justamente, bueno, que podemos separarlo, como les decía, del sexo biológico y cuestiones más
hacia los órganos medibles objetivamente, como hormonas y cromosomas, es decir, hembra, vagina, ovarios, cromosomas XX, macho, pene, testículos, cromosomas XY, ¿no? Y también entendemos que hay personas intersexuales que justamente, pues también como nos tienen tan en este cuadrito de decir los hombres tienen tantas hormonas de testosterona, ¿no? Este nivel, y las mujeres esta cantidad de hormonas. Y pues no, o sea, también son mediciones que se han hecho a través del tiempo desde los discursos médicos y psicológicos incluso, y que no tienen que ver como justamente una regla realmente, ¿no? Y te digo, entonces hay personas que son intersexuales que salen justamente de estos binarismos que nos han planteado como hembra o macho, y que en relación a ello, pues se ha hablado mucho, seguramente he escuchado hablar de ellos como las personas hermafroditas, y este término es incorrecto, ¿no? O sea, ya no se usa, es discriminatorio. Entonces, pues el término es intersexual y son personas justamente que tienen una variación, ¿no? O sea, una expresión diferente que no tiene que ver, digamos, como que, entonces tiene los dos órganos, ¿no? Que tiene vulva y tiene pene, o que tiene pene y tiene pechos, ¿no? Como si fuera algo así de visible y no necesariamente, ¿no? Como también, te digo, esos niveles hormonales. Hay muchas personas que pasan toda su vida sin saber que son personas intersexuales, ¿no? Hasta que por algo se hacen una prueba hormonal, o que, no sé, quienes han sido criadas y educadas como mujeres, y llega un punto en el que no pueden embarazarse y se hacen pruebas, ¿no? Y se dan cuenta que pues no tienen parte, ¿no? de la matriz o del útero, sino que a lo mejor había ahí unos testículos que nunca bajaron, ¿no? Es bueno informarse porque es de las partes que más desconocimiento se presenta y que se discrimina y que se violenta incluso desde el momento de nacimiento, ¿no? Cuando existe una ambigüedad genital, cuando los bebés nacen, la parte médica suele tener este discurso de corrección justamente para tratar de hacerlos entrar en este binarismo, ¿no? En estos dos cuerpos posibles, y pues es más fácil hacer niñas que niños, dicen. Entonces, pues si nacen con pene pequeño, se lo cortan, ¿no? Para hacer una vulva. Entonces, eso es terrible, ¿no? Que se defina, porque cuando además justamente el desarrollo hormonal viene muchísimo más adelante hasta la adolescencia, ¿no? Y es cuando generalmente logran definir eh, pues estos equilibrios, ¿no? Entonces, pues eso, llevamos identidad de género, que está en mi cabeza, y sexo biológico, que bueno, son esos elementos desde lo genital, hormonal y cromosómico, ¿no? Okay. Luego tenemos orientación sexual, que está completamente desligado de los otros dos anteriores, ¿no? La orientación es hacia quién siento atracción física, espiritual, emocional, basado en mi género en relación al suyo, ¿no? Es decir, de cómo yo me defino y a quién siento este afecto, cómo se define, entonces es cómo me puedo nombrar o cómo me nombro, ¿no? Tenemos como pues este sentido heteronormativo, que es la construcción de que creemos que todas las personas deben ser heterosexuales, es decir, una persona que gusta del sexo opuesto, ¿no? Regresando a este binarismo pensando que hay dos sexos, lo cual desde ahí ya hay un error, ¿no? Sí. Y luego el otro como muy conocido es como el homosexual, que es decir, que tiene atracción del mismo género sexo de esa persona, ¿no? Y aquí entran pues las personas gays, o que gays también se puede utilizar para mujeres u hombres, pero suele ser más utilizado como para los hombres, y las lesbianas, ¿no? Que son mujeres que gustan de otras mujeres. También otro de los más conocidos es la bisexualidad, es decir, que te pueden gustar o atraer personas del mismo sexo género y personas del sexo género contrario, ¿no? Pensando en esta dicotomía. Y pues esos son como los tres más nombrados constantemente, aunque dentro de la bisexualidad hay bastante violencia, ¿no? E invisibilización, y que viene justamente de este entendimiento patriarcal de que las mujeres o que lo femenino es relegado y es malo y es menor, porque seguramente todas las personas hemos escuchado como estas bromas, por decir, si hay un hombre bisexual, le suelen decir, no, es que realmente eres gay, pero tienes miedo de salir del closet, ¿no? O sea, como, ya, ¿no? Y si es una mujer bisexual, le dicen, solo estás probando, o sea, es una etapa, vas a regresar con los hombres, ¿no? Entonces, como si la única posibilidad existencial fuera estar con hombres, ¿no? O sea, como si los hombres fueran lo mejor de todo, así fueras hombre con otro hombre o mujer que tiene que regresar con ese hombre, ¿no? Entonces, es muy eso.
pero pues así tenemos en esta concepción que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco, ¿no? Y bueno, esos son los más conocidos, pero no son los únicos, ¿no? También tenemos como la pansexualidad, que es una atracción a cualquier persona sin importar su identidad, expresión, orientación, ¿no? Eh, también tenemos pues muchísimas otras, ¿no? Que hablan como de la atracción desde la mente, ¿no? Hay un montonal de nombres ya en esta parte, pero justo lo primero es como romper, como de que hay una heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y entender que hay un abanico y deseo en cuanto personas hay en este mundo, ¿no? Y te decía, pues yo le agregaría la expresión de género, que justamente habla sobre lo femenino y lo masculino, ¿no? Que tenemos muy ligado como si fuera femenino sinónimo de mujer y masculino sinónimo de hombre, y pues no lo es. La expresión de género adicionales a través de la manera en que se actúa, se viste, te comportas e interactúas, ¿no? Entonces va desde, sí, a lo mejor cómo me veo con la ropa, entendiendo cómo tenemos esta construcción, que también estas construcciones son subjetivas, temporales, geográficas, ¿no? No es lo mismo lo que entendemos de lo femenino o el ser mujer en México que en Pakistán, ¿no? Que en la India, que en China. Entonces, pues también va muy relacionado a nuestro entendimiento y a esa construcción. Y pues va también, te digo, cómo nos comportamos, cómo habitamos el espacio, ¿no? Como esto que los hombres o como que entendemos esta cuestión de la masculinidad, de cómo ocupar el espacio, de que cuando se sientan con las piernas completamente abiertas, ¿no? Cuando las mujeres, justo en esta construcción de el ser buena mujer, es ocupar el menos espacio posible, ¿no? Lo femenino es como casi invisible. Entonces, pues en esas diferencias van no solo como de los artículos, de la ropa o del maquillaje, ¿no? Que también hemos ido rompiendo muchas de esas cosas cuando pues las corbatas solo eran de hombres, ¿no? Los jeans solo eran de hombres, entonces pues esas cosas van cambiando con el tiempo y pues sí, te digo así, hasta la manera en la que nos saludamos, ¿no? Como se saludan entre mujeres, entre hombres y entre mujeres con hombres, hay como una regla de lo que se supone que es lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces pues eso sería como los ejes a considerar, ¿no? Cuando hablamos justamente de género y entender que no están ligados, ¿no? Que no están comprometidos uno con el otro y que pues son tan variables, ¿no? Tan intercambiables, por decirlo así, ¿no? Y que cada persona es libre de definir estos elementos, ¿no? Sin ser juzgada. Qué fuerte lo que dijiste ahorita acerca de cómo nos meten como en una cajita y nos dicen tú niña rosa, tú niño azul, tú niña haz esto y tú niño tienes permitido hacer esto. Y me encantó esta reflexión de qué es lo que pasa cuando una persona intenta salirse de lo que ya está impuesto, cómo a veces lo señalan, lo juzgan y desafortunadamente empiezan a vivir situaciones de violencia en la que no se están respetando sus derechos humanos y justo aquí me gustaría que nos detuviéramos un poquito y que nos orientaras para saber qué hacer si, por ejemplo, no sé, una persona decide que quiere cambiar su sexo y a raíz de esta decisión empieza a sufrir maltratos, discriminación. ¿Qué hace? ¿Con quién se puede dirigir? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Bueno, primero es bien complicado justamente lo de cambio de identidad de género en el sentido de cómo vamos asumiendo que para cada persona es difícil también, o sea, decir es bien complicado, pues es como asumir algo, ¿no? Para todas las personas es diferente, pero hay como un general de justamente por lo que la sociedad está determinando. Entonces, justo definirlo, nombrarlo. Creo que hoy en día tenemos la comunicación está muchísimo más abierta, porque antes era muy difícil encontrar un referente que nos permitiera nombrarnos, ¿no? Incluso como decir soy un hombre trans o soy una mujer trans. O sea, hoy en día el término trans es complicado para la sociedad, ¿no? Y pues eso es por mucha desinformación. Entonces, que me gustaría como hablar primero sobre lo trans y las tres Ts, como para que podamos ir diferenciando también eso y pasar justamente a cómo, pues hacia qué espacios acercarnos si llegamos a ser violentadas, porque también pues depende, ¿no? Por decir, pues lo trans, te digo, es un término paraguas que
a todas aquellas expresiones que no están dentro de estas categorías cis heteronormativas, es decir, que no necesariamente se identifican con el sexo o género que se les asignó al nacer, que no necesariamente se identifican con la heterosexualidad, ¿no? Y que pues sí hay una identificación también fluida, ¿no? No solamente es pues fui designada como mujer y ahora quiero ser hombre, ¿no? O viceversa, no solo abarca eso, sino también abarca a las personas no binarias, aquellas que no se identifican dentro de ninguno de estos dos géneros. También se abarca como a las personas a género, ¿no? Que no creen o no validan estos géneros, ¿no? O las personas queer, ¿no? Que también es como otra variación y también desde una postura política. Entonces, cuando hablamos de las 3 Ts, hablamos de personas transgénero, personas transexuales y personas transvesti. Las 2 primeras sí hablan de una cuestión de identidad, mientras que la tercera no es así. Es cuestión como más transitoria. Las personas transvesti no es que cambien, ¿no? Que se definan o que no estén cómodas con la identidad que se les ha asignado al nacer, sino que utilizan por momentos prendas o actividades relacionadas, ¿no? Hegemónicamente con el sexo género opuesto, y que se puede hacer por diversión, por placer, por trabajo, por cualquier tipo de expresión, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, como que siempre pensamos que estas mujeres transvestis son las que vemos en las películas, que pues nada más se visten de noche, ¿no? Y hablan de un trabajo sexual, o que están para el espectáculo, ¿no? Como las drag queen, que es como muy conocido. Y pues no, abarca otras cosas del abanico, como pensar, pues si yo soy mujer y consigo trabajo en Doctor Simi y me toca hacer la botarga, pues estoy transvistiéndome por un trabajo, ¿no? Estoy representando una identidad masculina por un tiempo determinado, ¿no? Eso no cambia la manera en la que yo me autopercibo, solo es un momento. Al contrario, ¿no? Que como te digo, transexual y transgénero sí habla ya de una cuestión de no estar cómodo con la identidad que se ha asignado. Entonces, la diferencia entre las personas transexuales, como decías ahorita, me cambio de sexo. Bueno, o sea, las personas transgénero no tienen a lo mejor esta necesidad, ¿no? Las personas trans son ellas que no se identifican con el sexo género que se les ha asignado al nacer, pero que tampoco sienten esta necesidad de relacionar, modificar su cuerpo para encajar con esta otra identidad a la que se quieren asumir. Es decir, si yo quiero o necesito o puedo eh, hacer modificaciones a lo mejor en mi expresión corporal, en mi expresión de género, puedo llegar a tomar hormonas, ¿no? Pero no voy a recurrir o no necesito recurrir a lo mejor a una doble mastectomía, ¿no? Solamente voy a consumir testosterona y me voy a vestir más masculino y me voy a nombrar en masculino, ¿no? Me voy a nombrar como Barbie, así quiero que se me reconozca. Y así al contrario, ¿no? De la identidad del ser mujer. Las personas transexuales sí sienten más un deseo, ¿no? De modificar su cuerpo para tener esta imagen autopercibida, ¿no? De esta identidad. Entonces sí llegan no solo a armonizarse, sino que también pueden llegar a tener este deseo, ¿no? De acoplar a esta autopercepción corporal que tengan, pues justamente con esta identidad, y pueden llegar a realizar operaciones, ¿no? O cuestiones quirúrgicas, justamente como una doble mastectomía o una construcción de pene o de vagina, ¿no? Que son procesos sumamente dolorosos, ¿no? No estas ideas que luego tiene la gente de, ay, es que si lo legalizamos se van a cambiar una y otra vez, ¿no? O lo van a hacer para eludir la ley. Les aseguro que nadie hace esto así como un juego, ¿no? Porque la identidad es una cuestión de vida, ¿no? Es completamente necesaria, y la cantidad de suicidios en jóvenes o de violencia que sufren, o sea, es una cuestión esencial de derecho humano el poderse identificar libremente. Y bueno, entonces esta diferencia como entre transgénero, transexual, transvesti, que me parece muy importante que las personas podamos conocer, ¿no? Que también permite entender que hay deseos y necesidades diferentes, que hay realidades diferentes, ¿no? Y por eso hay demandas diferentes de los colectivos o las poblaciones LGBT. Si bien se nos reconoce justamente como un frente común en busca de derechos, ¿no? Y defensa de la discriminación que se pueda vivir,
pues cada población tiene también necesidades muy en específicas y que pues justo también por eso deben de hablar por cada población y que se abanderan, ¿no? Estas expresiones también en particular. No es lo mismo, ¿no? Las demandas que tienen las poblaciones de hombres gays, que se ha centrado muchísimo esa voz y que se ha centrado mucho también como en el discurso de la prevención del VIH-Sida, ¿no? En el uso del condón, en las formas de relacionarse. A diferencia justamente de la persona trans que está pensando en, necesito conseguir justamente las hormonas que no son tan fácilmente accesibles, ¿no? En Ciudad de México hay una clínica, pero pues no en todos los estados, no en todas las ciudades, no se accede de manera gratuita a ello, no hay un endocrinólogo en particular que les atienda, lo cual es una de las demandas principales, ¿no? La información que nos acabas de dar ahorita acerca de las 3Ts es valiosísima porque, como tú dices, hay muchísima desinformación allá afuera y hay que aprender a usar los términos correctos. Así es que, amigo, amiga, si no alcanzaste a escuchar, regrésale las veces que sea necesario, no importa, hay tiempo. Y retomando la otra pregunta, ¿qué se tiene que hacer si alguien te insulta o si alguien atenta contra tus derechos humanos? Bueno, pues en esto podría decir de que Michoacán es uno de los estados más avanzados en legislación al respecto, pero no así necesariamente justo en la aceptación de la sociedad, ¿no? Seguimos teniendo muchas problemáticas de discriminación y tanto discriminación laboral, escolar, ¿no? Social, y que esto afecta al desarrollo libre e integral de las personas. Entonces, pues hay diferentes estancias. Bueno, es importante saber que en Michoacán está ya regularizada la ley de cambio de identidad de género, del reconocimiento de identidad de género, desde el 2017 y que se hace ahora de manera gratuita, lo cual ha sido un gran avance de este año porque era una de las demandas principales, había un costo un poco elevado que no todas las personas podrían tener acceso. Entonces también el poder accesar al cambio o al reconocimiento de identidad de género, pues es un paso justamente para el respeto de los derechos humanos de estas poblaciones y que en dado caso que por decir, si tú vas a hacer un trámite y no te lo quieren realizar, o porque bueno, también de ahí podemos partir, ¿no? La discriminación desde las instituciones o si es desde la sociedad civil, hay diferentes espacios a los que podemos acercarnos en cuestión general, como para asesoría, tanto psicológica y legal o acompañamiento, pues está justamente el Departamento de Diversidad Sexual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, que se encuentra en la ciudad de Morelia, Producto. Pues ahí te pueden dar toda la orientación dependiendo justamente el caso que presentes, hacia qué institución te pueden orientar. También te puedes acercar directamente al COEPRED B, o también está la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que también es de creación reciente y pues están apoyando. También, como te digo, depende de cuál es el caso de discriminación, si es algo entre particulares, si es algo aplicable de delito, ¿no? O sea, mayor o un daño, ¿no? Michoacán también tiene legislado como agravantes justamente la expresión de género, o sea, si hay una discriminación por expresión de género o lesiones, ¿no? Si, o sea, si, por decir, ¿no? Por ponerlo en palabras sencillas, por decir, si alguien me grita en la calle, pinche lencha y me apuñala, yo puedo alegar que pues fue una lesión con agravante de discriminación de género porque me dañó por mi orientación, ¿no? Entonces, pues eso se supone que tienen que a la hora de enjuiciar, dar más años o hacer más severo el castigo dependiendo, ¿no? O del grado o pues la instancia ante la cual se presente la discriminación, ¿no? Por decir, si me corren de mi dicen que es justamente por ser lesbiana, ¿no? O que ni siquiera me quieren dar el trabajo por ser lesbiana, lo cual es difícil porque realmente nunca te dicen que te están corriendo por ser lesbiana, aunque así sea la razón, ¿no? Porque saben que justo puede demandárseles. Entonces, pues eso, mientras haya sido alguna cuestión directa y que sea por identidad
orientación o expresión de género, estas son instancias a las que se puede recurrir. Y entonces ya vimos que sí hay consecuencias legales en caso de que te discriminen, en caso de que te agredan. ¿Y qué te parece si ahora hablamos de esta misma violencia, pero cuando sucede en tu círculo social, en tu entorno, cuando se utilizan insultos como, ay, qué gay, qué puto, qué marica si no haces esto? Ahí qué tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar, qué es lo que tendríamos que decir para frenar este tipo de actitudes, de insultos. Sí, te iba a decir, gay suena muy sofisticado, generalmente nunca dicen gay, dicen joto, puto, marica, ¿no? Como insulto, lo cual en realidad es un referente, como te decía, hacia lo femenino, no por la orientación, ¿no? Cuando los hombres se dicen entre sí que si no hacen algo parecen gay, les están diciendo que parecen débiles, ¿no? O sea, no gay, ¿no? Que parecen putos o maricas, que parecen débiles, que parecen afeminados, y lo que se asemeja a lo femenino es negativo en esta sociedad, ¿no? Así hemos visto constantemente cómo se sigue dañando, ¿no?, la integridad de las mujeres, sobre todo en estos tiempos. Digo, en realidad no estás insultando a los hombres gays, ¿no? Porque no les estás diciendo, no estás insultando porque le guste otro hombre. Nadie está pensando en el acto sexual entre dos hombres, ¿no? O sea, están diciéndole débil porque pareces mujer, ¿no? Entonces, yo siempre les digo como es importante que revisemos hasta la manera en la que insultamos, porque con eso reflejamos toda nuestra, pues nuestra educación, nuestra estructura, ¿no? Se nos sale luego en los chistes, lo racista, lo capitalista, ¿no? O sea, es difícil. Tienes toda la razón. Ahorita que ya lo estamos analizando juntas y que lo estamos desmenuzando, creo que tal vez como yo, muchas personas habían vivido en este error. Digo, efectivamente, hay insultos que tristemente e injustamente buscan dañar a la comunidad LGBT+, y por supuesto que hay que alzar la voz cuando esto suceda, pero definitivamente en el último ejemplo que dimos se está denigrando a la mujer, y coincido contigo, estamos viviendo en un mundo tan violento, y yo como mujer, mi sentir de las últimas semanas, de verdad me da pánico salir a la calle si no voy acompañada. Es una paranoia terrible y es muy triste ver la situación que estamos viviendo. De verdad, si queremos poner nuestro granito de arena y cambiar la situación tan terrible de violencia que nos está tocando vivir, hay que abrir los ojos y darnos cuenta y hacernos conscientes de todo lo que esto representa. Y pareciera que nos desviamos un poquito del tema, pero no, porque justo ahorita me pongo a pensar que respecto al tema que estamos tratando en este episodio, al menos a mí me ha tocado ser una persona privilegiada en el sentido de que a mí jamás me han discriminado por mi orientación sexual. Y es aquí donde nos tenemos que volver empáticos y ponernos en los zapatos del otro. No porque no te esté pasando a ti, significa que el problema no existe. Y yo te quiero hacer otra pregunta, Jennifer. ¿Qué debemos hacer para convertirnos en un buen aliado o en una buena aliada LGBT+? Sí, pues el término aliada, aliado, aliada es como de los que más comúnmente se usan justamente para referirse a personas que no se identifican dentro de las poblaciones LGBTTI más, pero que sí sienten afinidad justamente a esta lucha, y que creo que tendría que ser todas las personas, ¿sabes? Porque no es que yo luche porque pueda amar a otra mujer, es que lucho por los derechos humanos, ¿no? O sea, todas las personas que estamos aquí, cuando entiendan que si el derecho humano de una persona puede ser violado, el derecho de todas las personas es violado, ¿no? Creo que eso es lo que no se entiende desde las posiciones de privilegio, como bien mencionas, cuando no hay ciertas situaciones que nos atraviesen directamente, ¿no? Es como incluso hay a veces personas que tienen conciencia de estrato social o de clase, por decirlo así, pero que no tienen conciencia justamente de racismo, ¿no? O que no tienen conciencia justamente de perspectiva de género o de derechos humanos de las mujeres o de las personas LGBT, ¿no? Entonces, porque justo vivimos ciertas realidades y nos clavamos en creer que nuestra realidad es la única, ¿no? Y ese es el gran error, cuando podamos comprender que nuestra experiencia solo es una experiencia limitada del mundo, y que lo que me atraviesa y lo que yo sé no es la verdad total, ¿no? Y que pueda cuestionar justo todo aprendizaje que he tenido,
Las cosas que repetimos lo hacemos de manera sostenida y dogmática, ¿no? Todo lo que sale de nuestra boca y lo que hacemos viene porque lo aprendimos de algún espacio, ¿no? Son discursos que repetimos sin entender realmente quién me lo dijo, de dónde lo aprendí, qué sistema sostengo al repetir eso, ¿no? Te decía como, si yo digo que el pobre es pobre porque quiere, ¿qué sistema capitalista neoliberal estoy sosteniendo con eso, ¿no? O si creo que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres y no hay otra posibilidad, ¿no? Si solo existe eso, pues bueno, o sea, desde ahí viene una cerrazón muy fuerte, ¿no? De poder comprender otras realidades y otras subjetividades más allá de mis propias experiencias. Entonces, como decías, creo que la empatía es uno de los elementos principales para poder ser una persona aliada, ¿no? Poder acompañar a otros procesos sin que esos procesos necesariamente me estén atravesando a mí. Y es sumamente importante porque yo siempre les digo, tú no sabes quién está sentado en tu mesa cuando hablas. Muchas personas LGBT que están en casa están viviendo violencia constante cuando están escuchando a su papá, a su mamá, a su abuelito decir, esos jotos merecen morir, ¿no? En mi casa jamás habrá un marica, ¿no? A las mujeres, pues obviamente se las llevan por putas, ¿no? Y entonces, ¿qué persona en su sano juicio le va a decir a su familia que se identifica de una manera diferente, que desea a alguien de su mismo sexo género, ¿no? Que pueda decirle a su familia, me están acosando y vaya a ser creída, ¿no? O sea, que le vaya a creer y vaya a ser apoyada cuando está escuchando estos discursos, ¿no? Viene siendo violentada y se va a negar, y como te decía, por eso se recurre mucho a los suicidios, se recurre mucho a huir de casa, y entonces tenemos a poblaciones en situación de calle, ¿no? Con que tienen que dejar los estudios. Entonces, si desde el primer nicho hay una violencia, de ahí se desencadenan muchísimos más, ¿no? O sea, muchas más situaciones de violencia, y sobre todo en las escuelas, ¿no? También. Entonces, yo siempre les digo de si soy la tía, ¿no? Que puedo tener la apertura, ¿no? Soy la amiga, soy la vecina, que si veo que está pasando a alguien y le están gritando y tengo la posibilidad de decir, oye, no, o sea, no tienes por qué estarle gritando puto al chico que va en la calle, ¿no? O de gritarle lencha a esa chava, ¿no? O de lo que sea, puedes cambiarle la vida a las personas. Parecerán como elementos así minúsculos que la gente diga eso no hace la diferencia, pero si eres el elemento de apoyo en ese espacio, te aseguro que vas a cambiar completamente la vida de una persona, ¿no? Las personas de las poblaciones LGBT lo que más necesitan son redes de apoyo al momento en el que están justamente pasando por estos procesos de exploración, de aprendizaje, de autorreconocimiento, ¿no? Entonces, eso es ser un buen aliado. Sé esa persona que pueda estar ahí, ¿no? Sin juzgar, sin poner sus propias experiencias por delante, simplemente ahí, apoyándole a la persona que lo necesita. Y bueno, antes de finalizar, quisiera que nos platicaras un poquito acerca de un tema en torno al cual hay muchísimo debate, que es el lenguaje inclusivo. Es complicado, como en todo, pues va teniendo cambios. También nunca esto es la verdad absoluta, ¿no? Vamos aprendiendo y encontrando maneras. No es que una sea más correcta que la otra, sino simplemente que se ajustan a los contextos en específico o a las necesidades e identidades en específico, ¿no? Hay manuales, el manual de Oxfam habla sobre el lenguaje incluyente inclusivo desde una parte como muchísimo más general, ¿no? Ellos no promueven el uso de la X o de la arroba o la E porque se considera que pueda distraer la atención justamente como en estas discusiones, sino que lo que se promueve es que se puede hablar como en un lenguaje más neutral, ¿no? En vez de decir todos vamos, podemos decir todas las personas vamos, ¿no? También como de si hay diferentes personajes en esta oración, como si hay hombres y mujeres, entonces sí nombrar a ambas, ¿no? No invisibilizar y no utilizar el genérico masculino, porque pues eso sí ya es sostener el lenguaje hegemónico, ¿no? Como eso, si hay alguna... algún trabajo en específico, como alguna, se me fue la palabra, como profesión en específico, hablar sobre el género desde la persona, ¿no? Como las maestras, los maestros, ¿no? Las licenciadas, las ingenieras, ¿no? Sin estar negándolas.
Hay otra postura justamente sobre el lenguaje incluyente inclusivo que sí apoya mucho más o que cree muy válido el uso de la X y la E, ¿no? Cuando utilizamos la E es justamente para referirnos fuera de este binarismo, ¿no? No quiere decir que si yo digo todes vamos, ¿no? Me refiero a todas las personas en realidad, porque estoy hablando de las personas que no se identifican dentro de este binario. Como lo correcto sería decir, todos son tres cosas diferentes. Uso la X, aunque al usar la X en el escrito es más fácil, al pronunciarla se suele pronunciar como E. Ahí estoy haciendo una cuestión a género. Justamente estoy rompiendo con todos los géneros de decir todas, todos, todes, ¿no? Sino que al poner todix, todix, ¿no? O todex, estoy justamente como incluyendo a todas las personas. También, pues antes era más común utilizar el arroba, creo que ha disminuido su implementación, pero pues también hay personas que suelen ponerlo, sobre todo en un lenguaje muchísimo más coloquial, en espacios más coloquiales, ¿no? Si ya estamos hablando como de espacios más formales como los laborales, correos electrónicos formales o escritos, pues la recomendación es justamente buscar un lenguaje neutro que pueda incluir a todas las personas. Muchísimas gracias, Jennifer. Y bueno, antes ya de despedirnos, te quiero preguntar si hay algún mensaje que te gustaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué te gustaría que se llevaran de esta plática que tuvimos? Pues ojalá se lleven, aunque sea un gusanito, la curiosidad, aunque sea por estar en contra de lo que estoy diciendo, e investiguen más y aprendan más y se permitan vivir más, ¿no? Vivimos en una sociedad sumamente restrictiva alrededor de todo lo que se debe ser y hacer, y pues la vida es demasiado corta como para estar en esas dinámicas y en esas complacencias y en esas autorrestricciones. Entre más libres seamos las personas, creo que más libres serán las sociedades, ¿no? Y pues el objetivo de todo esto no solo es disminuir y erradicar la violencia hacia las poblaciones LGBT, sino hacia todas las personas. Sí, y recuerden que el estar dispuestos a escuchar puede generar grandes cambios en nuestra vida. Y como dijo Jennifer, ojalá y se haya plantado esta semillita en todos nosotros de respetar más, de ser más empáticos con todos los que nos rodean. Jennifer, mil gracias por toda la información que nos diste el día de hoy. Me dio muchísimo gusto haberte tenido en este espacio. Y a ti que nos estás escuchando, no te quedes nada más con la información que te dimos en este episodio. Infórmate, lee, investiga, cuestiónate y sigue buscando respuestas. Y ya para despedirnos, Jennifer, te quería preguntar si hay alguna red social en la que te podamos seguir. Mila, muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. Pues no soy figura pública en realidad, mis redes son bastante personales. Pues mis recomendaciones son que sigan redes como It Gets Better, JAG o Propia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, que suele publicar bastante información al respecto. Sigan también las redes del colectivo Michoacanes Diversidad, que suele agrupar a otras asociaciones. También está la red de personas trans en Michoacán, que hacen acompañamiento. Entonces, eso, hay muchas otras redes que se puede seguir con mayor información. Perfecto, muchísimas gracias, Jennifer. También les recuerdo que pueden seguir las redes sociales del podcast. Lo encuentran en Spotify y en Instagram con el mismo nombre, sinceramente ni yo sé. O si lo prefieren ver, está en mi canal de YouTube como Cams Islas. Jennifer, nuevamente te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te mando un abrazote y a ustedes que nos escucharon y se quedaron hasta el final, mil gracias, les mando toda mi buena vibra y nos escuchamos hasta la próxima.